Hola, buen día. Mi nombre es Ana Isabel Martínez Duarte. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad UVEG. Actualmente curso el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional B1, de la mano de mi asesora, la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi número de matrícula es 21037684. En esta ocasión presento el reto número 5 de nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, con fecha de elaboración del 19 de marzo del año 2024. A continuación daré respuesta a las interrogantes de dos casos que se plantean en este reto. El caso número 1 dice lo siguiente. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla argumentando que no era el lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde se resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. En el caso de Ana plantea importantes cuestiones en relación con la protección de los derechos fundamentales y la libertad de expresión en el contexto de una manifestación pública. Para determinar si existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en este caso, es necesario analizar varios aspectos legales y jurisprudenciales relevantes. En primer lugar, es fundamental reconocer que la libertad de expresión es un derecho protegido por numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho incluye no solo la libertad de expresar ideas y opiniones, sino también el derecho a buscar, recibir y difundir información de cualquier índole, siempre y cuando no se incurra en la incitación a la violencia o a la promoción del odio. En el caso de Ana, estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión al repartir panfletos con contenido religioso durante una manifestación pública. A priori, no hay evidencia de que estuviera incitando a la violencia o causando una alteración del orden público. Por lo tanto, la acción del policía al arrebatarle los panfletos y detenerla podía constituir una violación de su derecho a la libertad de expresión. Además, el hecho de que Ana haya sido detenida durante 3 horas, incomunicada en una patrulla y luego trasladada a Barandilla, donde fue objeto de burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública, constituye una clara violación de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal y el trato digno y humano durante el proceso de detención. La falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones estatales como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la denuncia de Ana también es preocupante y podría implicar una omisión por parte del Estado en garantizar la protección de sus derechos. Finalmente, la resolución de incompetencia por parte de la Justicia Federal para conocer del caso de Ana sugiere una falta de acceso a la justicia efectiva y podría indicar deficiencias en el sistema judicial mexicano para abordar adecuadamente violaciones de derechos humanos. En conclusión, considerando los elementos expuestos, existe una base sólida para argumentar que el Estado mexicano tiene responsabilidad en este caso, tanto por las acciones directas de los agentes estatales que violaron los derechos de Ana, como por la falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones competentes. Por lo tanto, la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos parece ser un paso necesario en la búsqueda de justicia y reparación para Ana. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo sería 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas,
Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado al anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. En el caso de Andrés, plantea serias preocupaciones en relación con respecto a los derechos humanos durante la pandemia por COVID-19 y la aplicación de medidas restrictivas por parte del Estado. Para determinar si existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en este caso, es necesario analizar varios aspectos legales y jurisprudenciales relevantes. En primer lugar, es importante reconocer que el derecho a la libertad personal es un derecho fundamental protegido por numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho implica que ninguna persona puede ser privada de su libertad de manera arbitraria o ilegal. En el caso de Andrés, fue detenido por un militar por encontrarse caminando en la vía pública durante el horario de confinamiento obligatorio establecido por decreto del gobernador. Sin embargo, es cuestionable la legalidad y proporcionalidad de la medida de detención en su caso específico. Andrés, al encontrarse en situación de calle, es probable que no tuviera conocimiento del decreto o de sus alcances, y es poco probable que haya representado un riesgo significativo para la propagación del virus. Además, la imposición de una multa y, en caso de no poder pagar, a la privación de la libertad de 36 horas a Andrés, sin considerar su situación de vulnerabilidad como persona en situación de calle y su incapacidad para pagar la multa, constituye una violación del principio de proporcionalidad y del derecho a un trato digno y humano. El hecho de que Andrés fuera boletinado en redes sociales con una descripción denigrante y estigmatizante también constituye una violación a su derecho a la dignidad humana y puede tener consecuencias graves en su vida personal y social. En consecuencia, se puede argumentar que el Estado mexicano tiene responsabilidad en este caso tanto por la adopción de medidas restrictivas desproporcionadas y discriminatorias durante la pandemia como por la violación de los derechos fundamentales de Andrés en el proceso de detención y posterior difamación en redes sociales. Por lo tanto, la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos parece ser un paso necesario para buscar justicia y reparación para Andrés, así como para promover cambios con la aplicación de medidas restrictivas durante emergencias sanitarias. En conclusión de estos casos, podría decir que ambos casos ponen de relieve la importancia de respetar y proteger los derechos humanos en todo momento, incluso en situaciones de emergencia. Es fundamental que las autoridades adopten medidas proporcionales, no discriminatorias y respetuosas de los derechos humanos, y que existan mecanismos efectivos para garantizar la rendición de cuentas cuando se produzcan violaciones. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.